Comas, 22. ¿Ya me escuchan ya? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Luis Fernando, Moisés, Joner, Brian, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, hijo. ¿Qué tal, muchachos? Espero que todos se encuentren bien. Alison, ¿qué tal, mamita linda? Carlos, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estás, Angeli? Romina, ¿qué tal? Y toda la gente linda de Bonex, de este prestigioso salón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ruth, Romina, Angeli, bueno, ya los saludamos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien todos, muchachos. Bueno, el día de hoy nos toca desarrollar dos temas prácticamente. Uno es revoluciones liberales y la otra es, me parece, unificación nacional. Sí, confirmado. Unificación nacional. ¿Ya, muchachos? Muy bien, vamos a empezar primero aclarando lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tal, Emerson? ¿Cómo está? Buenos días. Miren, hay una ideología que se llama el liberalismo. Recordemos que el liberalismo defiende mucho el principio de la libertad individual, el sufragio, la división de poderes, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Tuve una revolución? No, Emerson, ¿qué pasó ahí? Nos toca revoluciones liberales, me parece. Sí, a ver, confirma bien tu temario, hijo. Yo acá tengo, según mi cronograma, el tema que es revoluciones liberales. Bueno, está junto con unificaciones nacionales. Ya está. Muy bien. Entonces, claro, así es. Muy bien, Moisés Jonas. Perfecto. Importante la aclaración. Muy bien, miren, hay una ideología que se llama liberalismo, ¿ya? Pero recordemos que para el siglo XIX la única ideología que está en ciernes o está ahí latente o flotante en Europa es también el nacionalismo. Recordemos que ambas ideologías van a ser muy contrarias a los acuerdos de la llamada restauración. Recordemos que la restauración es antiliberal, se opone a toda forma de revolución liberal o transformaciones liberales. Recordemos que para ese momento los liberales son la oposición, son los enemigos, ¿no? De los restauradores. Pero también recordemos que conjuntamente con con el movimiento liberal también estaba el nacionalismo, ¿no? Recordemos que durante la restauración se hizo un reparto territorial de una manera pues muy singular, ¿no? Atendiendo los intereses de las potencias y no atendiendo la voluntad de los pueblos, ¿no? Recordemos que había muchos movimientos ya que reclamaban ser nación, había movimientos nacionales que reclamaban ser un Estado. Recordemos que la nación es un conjunto de personas, es una comunidad que tiene mucho en común, pero muchos de estos movimientos o estos sentimientos nacionales no van a ser reconocidos durante la restauración. Es más, comunidades como los polacos, los checos, los eslovacos, van a ser anexados a imperios. Por ejemplo, Napoleón creó el Ducado de Varsovia, que sencillamente con la restauración fue desaparecido y pasó a ser parte de Rusia. Por supuesto que esto generó pues un sentimiento de reivindicación nacional. En el caso de las repúblicas, por ejemplo, Cisalpina, que creó Napoleón, la República Helvética en Suecia, entonces todo esto generó sentimientos nacionales, ¿no? En realidad eran naciones, pero que no eran un Estado y querían ser Estado, porque la restauración los había desaparecido, los había incorporado a imperios, ¿no? Por eso es que frente a esta situación surge todo un movimiento de respuesta que va a ser conocido como las revoluciones liberales. Y las dos ideologías que tienen un gran impacto en estas revoluciones van a ser el liberalismo y el nacionalismo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, muchachos, con la clase de hoy. Oh, sí, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya. Muchas gracias. Aunque sea mi ahorita. Ya, ya. Muy bien. Ya muy bien, muchachos. Entonces, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Bueno, acá el tema de hoy entonces sería las revoluciones liberales, ¿no?
Ahí está María. Ya no, ya, ya. Entonces, muchachos, el tema de hoy sería las revoluciones liberales, ¿no? Ya, estas revoluciones se dan en el siglo XIX, bueno, y van a ser impulsados igualmente por la burguesía, ¿ya? Son revoluciones que se dan en el siglo XIX, y bueno, en el caso de Francia van a ser dos momentos, ¿no? Vamos a poner acá. La revolución, acá, de 1830 y la revolución de 1848, ¿no? ¿Ya? Las revoluciones liberales, ¿ya? Estas revoluciones, muchachos, para empezar, van a ser revoluciones burguesas. Lo primero que tienen que saber ya, son revoluciones burguesas, ¿no? ¿Y por qué se le llama revoluciones burguesas? Porque nuevamente aquí, participando activamente, está pues la burguesía, ¿no? Está la burguesía, ¿ya? Recordemos que las dos ideologías que van a mover a la población en estas revoluciones van a ser pues el liberalismo y van a ser el nacionalismo. Por eso no se olviden ustedes que estas revoluciones van a ser liberales y también nacionalistas, ¿ya? Vamos a ponerlo más acá, ¿ya? Entonces tenemos aquí que estas revoluciones van a ser liberales y van a ser nacionalistas. Número uno. Número dos, recordemos también que junto al nacionalismo hay un movimiento cultural que se expresa en la pintura, en el arte, en la cultura, ¿no? En general. ¿Se acuerdan cómo se llama ese movimiento cultural que se desarrolla junto al nacionalismo? ¿Se acuerdan o no? ¿Recuerdan, muchachos? ¿Alguien recuerda? Hay un movimiento cultural que va de la mano con el nacionalismo. Se llama el ¿Ro qué? Revoluciones. Ya. ¿Se acuerdan, muchachos? El romanticismo. Pues muy bien, Angeli, el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que va de la mano con el nacionalismo, ¿ya? Recordemos que el romanticismo es pasión, es sentimiento, es emoción, pero recordemos que a la nación, a tu pueblo, a tu raza, a tu cultura, la tierra que te viene a ser, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a poner aquí evoluciones del siglo XIX, ¿no? Ya, para empezar, como te dije yo hace un momento, la primera característica que debes recordar es que estas revoluciones son liberales y son nacionalistas, ¿ya? Eh, Se dan, ponemos aquí también se dan contra la restauración y su ideología. ¿Se acuerdan que la restauración tenía una ideología que es el conservadurismo, ¿no? Entonces, mira, se dan contra la restauración y el conservadurismo, ¿ya? Estas revoluciones se dan contra la restauración y el conservadurismo. Siguiente, son liberales y son nacionalistas. Son impulsadas por las ideologías del liberalismo y el nacionalismo. Liberalismo, por las ideologías que serían el liberalismo y además
el nacionalismo. Ya. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la expresión, recordemos, cultural del nacionalismo va a ser el romanticismo, ¿ya? Y esto lo podemos poner acá como un dato adicional, el romanticismo, ¿no? Movimiento romántico, ¿no? O el romanticismo. Ya está. Muy bien, entonces tenemos acá, se dan contra la restauración y el conservadurismo, impulsadas por las ideologías del liberalismo y el nacionalismo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, un detalle importante que no pueden olvidar es este, miren. Profesor, pero usted nos dijo en una clase que la restauración estableció el principio del intervencionismo. ¿Cómo es posible que se dé una revolución y no haya sido aplastada por los ejércitos restauradores? Bueno, te aclaro, estas revoluciones se dan simultáneamente en varias partes. Es cierto que el más importante va a ser Francia, pero también se da en Bélgica, donde logra independizarse, se da, por supuesto, en Polonia y en otras partes de Europa. Entonces, hay movimientos que se producen, o levantamientos que se dan en muchas partes. En Italia también se da. Entonces, profesor, ¿estas revoluciones se dan en muchas partes de Europa? Sí, simultáneamente. Lo que hizo imposible que los restauradores canalizaran todo su objetivo en un solo punto. Como se da en muchas partes, ¿no? Bueno, no se pudo controlar esta revolución. Además, tuvieron que aceptarse que ocurrieran y se plantearan algunas reformas. Como te digo, ¿no? Se dio simultáneamente en varias partes de Europa, lo que hizo imposible una respuesta del intervencionismo pues, restaurador, ¿ya? A esto se le conoce como la primavera de los pueblos. Ahora, quiero aclarar otra cosa. La burguesía actuaba de manera secreta, jóvenes, ¿ya? Tenían sociedades secretas como los carbonarios, en el caso de Italia, y la francmasonería, en el caso de Francia, ¿ya? Acá hay mucho de lo que se conoce como la masonería, es decir, la intervención de sociedades secretas. Bueno, y esto en parte es ¿por qué? Porque te dije, ¿no? Los restauradores perseguían pues a los liberales o a los que no compartieran pues sus ideas. Entonces ellos tenían que operar o actuar de manera pues secreta o escondida. Entonces voy a poner acá, ya, bueno, esta revolución también se le llama la primavera de los pueblos, ¿no? Ya, o estas revoluciones que se dan simultáneamente, ya. Voy a poner acá la ola revolucionaria que se da en estas revoluciones, la ola revolucionaria va a ser llamada la primavera de los pueblos, ¿no? La primavera de los pueblos. Así se le va a llamar, se le conoce en la historia. Y ya te dije, dentro de estas revoluciones hay sociedades secretas, por si acaso, como los carbonarios, en el caso de Italia, y la francmasonería. Voy a poner por si acaso, ¿ya? Acción o sociedades secretas, o sociedades secretas, operan en estas revoluciones, sociedades secretas como los carbonarios y la francmasonería, ¿no? Francmasonería, ¿por qué? Bueno, fácil, porque son de Francia. Los carbonarios, es más, ellos van a ser muy importantes en el nacimiento de Italia como país, como vamos a ver en los movimientos nacionalistas, ¿ya? Acá tenemos entonces la francmasonería y tenemos también bueno, los carbonarios, en el caso de Italia. Ahí está, ¿no? Entonces participan también activamente en sociedades secretas como la francmasonería y los carbonarios. Muy bien, hasta aquí todo claro. ¿Cuáles van a ser las revoluciones más importantes? Bueno, van a ser las que se producen en Francia, y son dos. La revolución, voy a poner aquí, revolución liberal
de 1830 y la Revolución Liberal de 1848. ¿Estamos claros? Van a ser dos revoluciones. ¿Ya, muchachos? La de 1830 y la de 1848. Ya, las dos más importantes, como te aclaré hace un momento, ¿se dan en qué país? ¿En qué país se dan? ¿En qué país se dan principalmente? En Francia. Pues muy bien, excelente, Angelique. ¿Ya? Se dan en muchos lugares donde inclusive esta fracasa, ¿no? Pero en Francia triunfa, ¿ya? Y ese es el hecho más importante, ¿ya? Ahora, recordemos lo siguiente. Con la restauración, recordemos que se había establecido como nuevamente rey a Luis XVIII. Recordemos, Luis XVIII fue repuesto cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado, ¿no? Ya después de Luis XVIII entra su hermano, Carlos X. Por si acaso, Carlos X y Luis XVIII eran hermanos, al igual que Luis XVI, al que le cortaron la cabeza, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? En la Revolución Francesa le cortaron la cabeza a Luis XVI y entra su hermano Luis XVIII. Y después de Luis XVIII entra pues Carlos X. Son hermanos, son borbones. Recordemos que la restauración procura que esté la misma familia en el poder. Y Carlos X, cuando toma el poder, le parecía curioso que aún exista como vestigio de las reivindicaciones populares que se habían conseguido durante la Revolución, que exista una Cámara de Diputados. Miren, les aclaro, jóvenes, el rey de Francia gobernaba de la mano con una Cámara de Diputados. Es decir, la restauración, si bien había restaurado a los reyes, ¿no? Y todo lo que quieras, pero se había conservado todavía una Cámara que se llama la Cámara de Diputados. Y se habían mantenido algunas libertades individuales, con el ánimo de que la experiencia que tuvo Luis XVIII, recordemos que cuando Napoleón va a ser derrotado por primera vez en la batalla de Leipzig, Luis XVIII vino con mucha cólera y quiso restablecer todo el antiguo régimen. Y cuando Napoleón regresó, todo el mundo se fue con Napoleón, porque no era muy querido Luis XVIII, pues. Entonces, los reyes, en este caso, bueno, Luis XVIII y Carlos X, al comienzo, entendieron que era importante que permanezcan algunas reivindicaciones, ¿no? Como para no alterar la situación, ¿no? No encender las cosas. Pero en un momento Carlos X dijo, basta ya, yo quiero ser absolutista. Carlos X quería, como él decía, ¿no? Yo quiero ser rey, no quiero ser medio rey. O como también decía él, si yo voy a gobernar con una Cámara de Diputados y con un documento que me dice cómo gobernar, entonces yo prefiero cortar leña, ¿no? Carlos X dijo eso en algún momento. Prefiero vivir en el campo y cortar leña que ser rey, porque yo no soy rey, soy medio rey. Y yo no quiero ser medio rey, yo quiero ser rey, rey completo. Entonces, poco a poco, tuvo la intención de ir eliminando todos aquellos logros que aún se habían mantenido con la revolución, o sea, desde la revolución, ¿no? Algunos logros todavía se habían mantenido. Y él quiso eliminarlos, especialmente la libertad de prensa, la libertad para reunirse. Y claro, era medio rey, pues, ¿no? Él no quería ser medio rey. Entonces, él reúne a su ministro, que se llama Jules Polignac, y le plantea un giro, pues, restaurador, ¿no? O sea, que se restablezca, pues, el absolutismo tal y como era antes. Recuerdo una carta de Carlos X reclamando, pues, a uno de sus familiares que estaban en España, que le decía que añoraba cómo gobernaba Luis XIV, pues, ¿no? Que era su tatarabuelo, por así decirlo, pues, o sea, era su, sí, pues era su abuelo, era su, Luis XIV sería su ancestro, pues, ¿no? Claro, sería su abuelo, pues, ¿no? Luis XIV, claro. ¿Cómo gobernaba Luis XIV? Decía, chico, ¿cómo gobernó Luis XIV? Caray, decía, así yo quiero gobernar. Él sí era un rey. Yo no soy rey, soy medio rey. Y reclamaba, pues, ¿no? Él exigía que nuevamente regrese esa forma de gobierno, esa autoridad, ¿no?
y comenzó a defender las tesis, pues, de que el poder provenía de Dios y todo esto, ¿no? Entonces habló con Jules Polignac y le planteó pues un giro restaurador. Ahora, ya cuando comenzó a hacer sus primeras reformas, ¿no?, conservadoras, la prensa se le fue encima, especialmente un diario que se llama El Nacional, dirigido principalmente por Adolfo Thiers. Este semanario o este periódico fue atacado muchas veces. La pregunta es, ¿quién era? Nadie sabía, pues, ¿no? Pero todos sospechaban pues, que detrás de esto estaba la policía de París, pues. Estaba más que claro que al rey no le gustaba pues ni siquiera la crítica, ¿no? Recordemos que la prensa puede actuar como un medio de fiscalización, eso es cierto. La prensa cuando es realmente independiente, no la prensa pues que agacha la cabeza contra el gobierno, contra el régimen o por dinero, ¿no? Estamos hablando de la prensa independiente, la prensa de verdad, ¿no? Entonces, allí, en Francia, Adolfo Thiers, el periódico nacional, le hacía duras críticas, duras críticas. Entonces, actuaba pues como un medio de fiscalización, y al rey no le gustaba eso. Decía, ¿qué son esos para criticar mi autoridad? Y bueno, ya Carlos X se va con todos jóvenes y da un conjunto de leyes que se llama las leyes de Polignac, también llamada Ordenanza de Julio, donde jóvenes se va con todo, ya elimina la Cámara de Diputados, disoluye la libertad de prensa, o sea, en otras palabras, un giro recontra conservador. Y contra esto, el periódico Nacional exige a los pueblos, o pide, ¿no?, en carátula grande, a levantarse contra la tiranía. Y el pueblo se levanta. Mira, Carlos X había prohibido que se cante la Marsellesa públicamente. Había prohibido que se levante o se hice la bandera tricolor. Ustedes que la rompen en vexilología, saben que la bandera de Francia, pues es esta, ¿no? Es eh, azul, blanco y rojo, pues acá, la bandera tricolor, ¿no? Ya esta bandera estaba prohibida. Esta bandera estaba prohibida. Y la gente la tenía en casa. ¿Qué hizo? La volvió a levantar, a poner en sus ventanas. La gente salía a las calles cuando marchaba a cantar la Marsellesa. Y el rey estaba molesto porque esto estaba prohibido. Pero la gente no le hacía caso. Era un acto desafiante. El rey trae a la policía, manda a la guardia, adivina qué, un sector de la Guardia Real se une al pueblo y decide no atacar ni disparar al pueblo. Y todo se hace un caos. Con la justa, Carlos X pudo escaparse, jóvenes, casi lo mata. Ya, a estos 3 días de levantamiento se le va a conocer como, las 3 jornadas gloriosas. Y esto es lo que vamos a poner acá, rapidito. La Revolución Liberal de 1830 en Francia se da contra el rey Carlos X, ¿ya? Él, curiosamente, va a ser el último rey Borbón, el último rey de esa dinastía, ¿no? El último, voy a poner así, último rey Borbón. Es el último rey Borbón de Francia, ya porque en España seguían gobernando. Último rey Borbón de Francia. Profesor, ¿y por qué la gente se levanta? Ponemos aquí causas. La primera causa sería porque elimina la libertad de prensa, número uno. Número dos, te dije, hace un conjunto de leyes que se van a llamar las ordenanzas de Julio. Ordenanzas de Julio. Ponemos aquí. Las causas serían las llamadas ordenanzas de Julio. Ordenanzas de Julio. Ordenanzas de Julio. También conocidas como las leyes de Polignac. También llamadas así, ¿no? Leyes de Polignac, que era el nombre del ministro. El ministro de Carlos X
también llamadas las leyes de Saint-Cloud, ¿ya? También llamadas así, las leyes de Saint-Cloud. O sea, este conjunto de leyes u ordenanzas de Julio tienen tres nombres, ¿no? Bueno, tiene ordenanza de Julio, ley de Polignac y Saint-Cloud, ¿ya? Así se le llama también, ¿ya? Entre ellas, ¿qué medidas estaban? Por ejemplo, las más importantes era disolver la Cámara de Diputados y además también, te dije, ¿no? Eliminar la libertad de prensa. Por eso voy a poner aquí, estas ordenanzas fueron contra los diputados, contra la Cámara de Diputados y la libertad de prensa, ¿no? Bueno, ponemos aquí el desarrollo de los hechos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa primero? Recordemos, un periodista, era periodista, historiador, era un intelectual, ¿no? Adolfo Thiers, ¿no? Convocó a la población a recordar 1789, a recordar que el pueblo puede sacar a las autoridades y darles una lección, a poner fin a la tiranía. Porque en su periódico él abiertamente dijo, ¿no? Hay que enseñar a los tiranos que no pueden abusar del pueblo. Y bueno, la gente hizo caso, acudió a su llamado masivamente y comenzaron pues a marchar públicamente, levantando, como te dije, la bandera tricolor y cantando la marsellesa desafiando al rey. Le ponemos aquí desarrollo. ¿Ya? Ya, no se olviden aquí que hay un líder, una figura emblemática, es el rostro de esta revolución, o la figura más destacada, que va a ser pues Adolfo Thiers. Voy a poner acá, desarrollo, ponemos aquí, el líder que convoca al levantamiento o alzamiento popular va a ser Adolfo Thiers. Y él tenía un periódico que te dije que sirvió como medio para convocar a las masas, a la población. Se va a llamar El Nacional. ¿Ya está? Muy bien, entonces el líder va a ser Adolfo Thiers, no se olviden muchachos, número uno. Número dos, la población sale a las calles, se manifiesta durante 3 días, 27, 28 y 29 de julio, que va a ser conocido con el nombre de las tres jornadas gloriosas. Se producen las tres, son los días del levantamiento popular. Las tres jornadas gloriosas. Te dije hace un momento, son 3 días de julio. 27, 28 y 29 de julio. Ya está. Las llamadas tres jornadas gloriosas. ¿Ya, muchachos? Muy bien, tenemos ahí a Adolfo Thiers y el levantamiento popular, llamada o conocida como las tres jornadas gloriosas. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, muchachos, también podemos decir que, ¿qué pasa con el ejército de Francia? ¿Reprime al pueblo o un sector se une al pueblo? ¿Qué pasa con el ejército, la policía de París? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se une al pueblo, ¿no? Y en ese momento el rey se dio cuenta que ya todo estaba perdido, porque eso mismo le había pasado a Luis XVI. Claro, Luis XVI había visto eso y acabó pues en la guillotina. Y Carlos X, cuando se entera de que un sector del ejército de la Guardia Real o el ejército francés se está uniendo al pueblo, ya él se dio cuenta que todo estaba perdido. Y jóvenes, claro, los veteranos, los que habían peleado en la Revolución, habían soldados que habían estado en la Revolución Francesa, que habían peleado con Napoleón. Sí, jóvenes.
y decidieron no obedecer a los oficiales. El general decía, vamos, disparen, fuera, le decían. Nos unimos al pueblo, los soldaditos se unían al pueblo. Y por supuesto, ¿qué pasó? El rey se dio cuenta que ya no podía hacer nada. A este hecho se le conoce como las 3 jornadas gloriosas. Ah, y otra cosa, se vuelven jóvenes a organizar como Ejército Nacional. Es decir, nuevamente se conforma una Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ¿sí? ¿Ya? Entonces, se vuelve a reactivar, porque había sido desactivada, pues había sido eliminada, ¿no? Por los reyes Borbones. Con la restauración fue eliminada la Guardia Nacional. Napoleón también la había eliminado, pues, ¿no? Con la creación de la Grande Armée, ¿no? Porque recordemos que con la era napoleónica el ejército francés se llamaba la Grande Armée. Y ya después, cuando el rey gobernó, no la llamó, pues, Guardia Nacional. La llamó, pues, nuevamente Guardia del Rey. O sea, que estaban unidos a la causa del rey, la Guardia Real. El pueblo, jóvenes, conforma nuevamente la Guardia Nacional. ¿Y sabe qué hacen? Forman barricadas. ¿Sabe qué son las barricadas? Es como, por ejemplo, a ver, supongamos, en las avenidas más importantes de Lima, se juntan pues 10.000 personas en la avenida Panamericana, en la carretera central, en la avenida Universitaria, en la avenida Venezuela, todos ahí pa, y cierran todo. Y nadie entra y nadie sale hasta que el poder caiga. Así es. Se formaron las barricadas, ¿eh? A ver si por ahí tienen imágenes de barricadas, porque pusieron en las pistas, o sea, en las avenidas principales, pusieron pues allí árboles, pusieron sillas, ¿no? Y jóvenes, ya nadie, entonces el ejército que estaba afuera no podía entrar. Y los que estaban adentro no podían salir, hasta que creó el gobierno. Sí, jóvenes, se llamaban barricadas, ¿eh? O sea que fueron recontra estratégicas. Y el rey joven tuvo que escaparse con la justa, se escapa, joven. Ya, a ellos se le conoce como las barricadas. Se formaron las barricadas, joven. A que vean los franceses, ¿eh? Oiga, sí, oiga. Ahí está, esa es una barricada, ¿ve? Ahí está, muy bien, señorita, es una barricada. Ahí está, esa barricada que está abajo es de la Comuna de París. Como algunos soldados se unieron al pueblo, formaron barricadas, pero nadie sale, nadie entra, hasta que caiga el poder, hasta que caiga el rey. Ah, todos se quedaron, ¿qué es esto? Se habían organizado bien, joder, recontra organizados, ¿no? Así está el movimiento popular en ese momento. Ya, pero acá te aclaro algo, ¿no? Mientras el pueblo se tumbaba al rey, la burguesía ya estaba tramando a quién poner en el poder. Los burgueses se reunieron, hoy necesitamos un títere, antes de que esto se desborde. La burguesía estaba preocupada por 2 razones. Número uno, como habían sacado a Carlos X, sabían que los restauradores podían venir contra Francia. Primer problema, o sea, los ejércitos de otros reinos podían ir a Francia, ya conocían eso. Primer problema. Segundo problema, el pueblo o la masa popular podía desbordarse y no podían controlar la situación. Así para tratar de controlar las cosas, la burguesía, ¿sabe lo que hace? Se reúne con un sector del ejército, con un sector de, bueno, la policía, y traman poner a un rey títere, o sea, un rey de emergencia, ¿no? Con esto ya se calma a los reyes de Europa, ¿no? Se pone un rey de emergencia y además la burguesía lo va a apoyar y un sector del ejército también lo va a apoyar. Claro, para tratar de controlar, para que la revolución no se desborde. Si la revolución de 1789, la revolución francesa de 1789, duró 10 años, ¿no? Hasta 1799. Y la burguesía decía, no, podemos entrar nuevamente al caos. Y para calmar las cosas, vamos a poner un rey de emergencia. O sea, en otras palabras, jóvenes, un títere, un Muppet, ¿no? Un rey Muppet, un títere, ¿no? Así es, joven. Un elmo, ¿no? Entonces tenían que poner, pues, un rey títere. Un rey títere para que gobierne, pues, ¿no? Emergencia, con el apoyo del ejército, con el apoyo de la burguesía. Así es, un castillo. Claro, Castillo fue apoyado por el ejército, seguro. Gracioso, ¿no? Bueno, ya, la cuestión es esta, ¿ya? La cuestión es esta, que ponen entonces a un rey títere de emergencia, ¿no? Con el apoyo del ejército, la policía y la burguesía. La gran burguesía especialmente. Esta respuesta parece más cerca, ¿no? No quería perder el poder.
Entonces, estos sectores se juntan. Ah, y la iglesia también hay de pasadita. También estaba en la iglesia. O hay que buscar un títere de emergencia para calmar todo. Y buscan a un rey de emergencia y colocan a Luis Felipe de Orleans. Por eso es que a Luis Felipe de Orleans lo van a conocer con el nombre de el rey burgués. El rey burgués. O sea, era la ficha de los sectores de la burguesía. Con eso calmaban a los reyes de Europa, poniendo otro rey. O sea, no tenemos en contra la monarquía, todavía, pero para calmar a la gente y a la población que quería reivindicaciones, un momentito, vamos a controlar a este rey a través de un parlamento y una constitución. La Cámara de Diputados se va a reactivar y va a controlar al rey, y además a este rey le vamos a poner una constitución. Se acabó. Entonces, con estos jóvenes, aunque parezca, ¿no?, curioso, la gente se calmó, ya dijo, bueno, es un rey que va a estar controlado, que no va a hacer lo que se le da la gana. Y se calmó el movimiento, se calmó, pues, ¿no? Se calmó, y bueno, los que no se quisieron calmar fueron encerrados, llevados a prisión. Por eso es que esta revolución no pone fin a la monarquía. Solamente, ¿qué hace? Cambia de rey y lo hace gobernar con una constitución. ¿Cómo se llama a esa monarquía que gobierna con una constitución? Excelente, Milagros. Una monarquía constitucional. Pero la burguesía es audaz. Y mira lo que hace para que los que sean elegidos para redactar la constitución y para que sean elegidos las autoridades de la Cámara de Diputados, se establece que no todos pueden votar. Van a votar solamente los que están dentro de un padrón o una lista de ciudadanos. Requisitos para poder votar: tener un patrimonio y tener educación. Ahora, el patrimonio variaba según la zona o el lugar. Es decir, para que me entiendas fácil, van a votar los que tengan un ingreso mensual de $50,000. Un ejemplo nada más, ¿no? Ya, o sea, no van a votar todos. O sea, ¿se va a hacer una constitución? Sí, pero ¿quiénes van a hacer la constitución? Se pone un límite para elegir y ser elegido. Tener un patrimonio, o sea, y tener educación. Ya. Ahora pregunto, ¿entran los sectores populares ahí para hacer la constitución? Ya. Ahí está la cuestión. Eh, Decía, no, no, yo los escucho, y un burgués, ¿no? Yo los escucho a mi pueblo y escucho al pueblo y yo voto a favor de lo que dice el pueblo. Bueno, esa era la idea, pues una democracia representativa. Decían, así va a funcionar bien. Ya, pero tengo una pregunta. ¿Es una forma de cómo la burguesía está reduciendo la cantidad de votantes y quedándose con el poder porque ellos van a decidir al final de cuentas? Claro, pues. Se llama, este sufragio se llama sufragio censitario. Por eso les digo, jóvenes, si ustedes observan lo que estamos viendo, parece que la historia se repite, no solamente en el Perú, se repite en otras partes del mundo. ¿Ya? Bueno, algunos podrían ver paralelismos acá en el Perú, ¿no? Podrían verlo, de repente no, pero esto es algo que se da en muchas partes del mundo, ¿ya? Entonces, ya una vez que están en el poder, ¿ya? Ahí pues dicen, ya un momentito, no, sufragio censitario. Y triunfa el sufragio censitario. Con estos jóvenes se banquearon, o mejor dicho, se podríamos, arrinconaron o alejaron a la población, a los sectores populares de participación política. O sea, la política la hacemos nosotros, los sectores de la clase media y la burguesía. Y los pobres que no están instruidos porque son pobres porque quieren, porque no se educan porque no quieren, ¿no? La clásica, ¿no? A pesar de que trabajan de sol a sol y trabajan duro en el campo, ¿no? No, no, ellos que no voten, dice. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, esto es un sufragio censitario. Y así quedó. Hay un rey títere, que lo van a llamar el rey burgués inclusive, con sorna, ¿no? Se crea una constitución a medida de lo que exigen los sectores de la pequeña y de la burguesía. Y no, pues, de los sectores populares. Bueno, y así quedó esta revolución. Así quedó. Te voy a poner acá rapidito, ¿ya? Se reactiva la Guardia Nacional. ¿Qué más? Te dije, además de la Guardia Nacional, em, pusimos acá también que se
conforman barricadas y el rey huye, ¿no? Curiosamente, jóvenes, el que vuelve a dirigir la Guardia Nacional es el mismo que dirigió la primera Guardia Nacional con la Revolución Francesa. Ah, muchacho, en esa época, ¿no? Acá ya está anciano ya. Pero igualito, el mismo Lafayette, el Marqués de Lafayette, ahí está también, jóvenes. Estaba de vuelta. Se forman las barricadas. Y como el rey no pudo hacer nada, tuvo que escaparse con la justa, joven. Tuvo que disfrazarse todavía. Huye el rey. El rey Carlos X. Muy bien, consecuencias, ponemos aquí las consecuencias. Ya. A ver, muchachos, primera consecuencia, ¿se elimina la monarquía o se mantiene la monarquía? Se mantiene, pero con un detalle. Se mantiene la monarquía, pero con una constitución. El rey está sometido al dictado de la constitución. Pregunto, ¿quiénes van a hacer esa constitución si el sufragio se restringe? ¿Quiénes hacen la constitución? Los sectores principalmente de la burguesía. Sí, el sector de la burguesía. La burguesía asegura, pues, ¿no? Sufragio censitario. Claro, sufragio censitario. Una forma de alejar de la participación política a los sectores populares. Muy bien, entonces, vamos a ver acá rapidito. Aquí, o mejor dicho, triunfa, con esta revolución triunfa la monarquía constitucional. Triunfa la monarquía constitucional. Triunfa la monarquía constitucional, número uno. Número dos, se nombra como nuevo rey a Luis Felipe I, Luis Felipe I, también llamado Luis Felipe de Orleans, de la dinastía Orleans, ¿no? Él va a ser conocido como el llamado rey burgués, ¿no? El rey burgués. Él no es Borbón, ¿ah? Él es de la dinastía Orleans, que está emparentado, está muy cercano a los Borbones, pero en fin, ¿no? Ahí tenemos entonces a Luis Felipe de Orleans, llamado popularmente o con sarcasmo, el rey burgués. Y además, te dije, ¿ah? Se establece el sufragio censitario. Ya está. Muy bien, muchachos. Ahora vamos con la siguiente. La Revolución Liberal de 1948. Mira, habían pasado 18 años, ¿ah? Y Luis Felipe de Orleans ya se harta, jóvenes, de ser el títere, ¿no? Él quería posicionar a su dinastía, prevalecer. La Cámara de Diputados, la Constitución, llega un momento, jóvenes, lo hartó ya. Se preocupaba mucho de su sucesión. ¿Cómo iba a ser la sucesión? Él quería decidirlo. No quería que la Cámara de Diputados y la Constitución, ¿no?, le imponga a él cómo establecer la línea sucesoria, o sea, el sucesor de su gobierno. Él estaba muy preocupado por eso. Entonces, él agarra y bueno, quiere hacer lo mismo que Carlos X. Él es el rey, bueno, yo soy el rey, por lo tanto, yo puedo hacer reformas, porque tenía esa facultad. Y convoca a uno de sus ministros, su primer ministro, que se llama Cavaignac.
No Poliñaca, Poliñaca es de Rodez, sino a Cabañac. Y le dice a su ministro, ¿cómo puede ser? Le dice, bueno, fácil, ¿no? Suprimimos los poderes de en este caso, la Cámara de Diputados, controlamos a la prensa y prohibimos los banquetes. Ahora, ¿qué eran los banquetes, muchachos? Los banquetes eran asambleas políticas en Francia, ¿ya? Le llamaban banquetes de una manera curiosa. Lo que pasa es que al final a veces eran mítines políticos, ¿ya? Donde participaban activamente pues los burgueses, ¿no? Representantes de la Cámara de Diputados inclusive también asistían. Y se hablaba pues mucho de política. Y muchas de las reuniones básicamente eran contra el gobierno. Ahora, al final se repartían pues, no sé, galletitas o no sé, pues pan, ¿no? Y como en esa época, 1948, Francia estaba en crisis, ¿no? Mucha gente pobre de París iba a los mítines no para escuchar a los políticos, ¿no? Porque sabían que iban a decir lo mismo que toda la vida, sino para comer, joder. La gente decía, oh, hay banquete. Sí, vamos a comer, pero vamos al mire, hay que escuchar un rato a ese desgraciado, una media hora que hable y de ahí ya comemos. Y sí, jóvenes, la gente iba así, jóvenes, como los velorios. Bueno, sí, pues muchachos, eran básicamente mítines políticos. Pero es igual ahora, pues, ¿sí o no? Igual convocan a mítines, la gente va y le regalan a veces lentejitas, arroz, o pelotas, o polos. Y algo parecido, mejor. O tuppers, claro, ¿por qué no? Hay gente que es más original, tuppers con billete adentro, ¿no? Bueno, en fin, joder. Ya, la cuestión es esta, ¿ya? Que la gente iba a decir, la gente se reunía en los banquetes, que se llamaba banquetes, ¿no? Los banquetes. Pero en las asambleas políticas van a ser prohibidas. Se suprimen los banquetes, se suprime la libertad de prensa, ¿ya? Entonces, todo esto, jóvenes, hizo que estallara una nueva revolución, la revolución de 1828. Ponemos acá entonces, rapidito, esta revolución va a ser contra, en este caso va a ser el rey burgués, pues, ¿no? Contra el rey Luis Felipe de Orleans, pues, ¿no? Contra el rey Luis Felipe I, también conocido como Luis Felipe de Orleans. Ya está. Muy bien. Profesor, ¿y por qué ya? Fácil, te digo hace un momento. Las causas. Mira, entre las causas podemos poner inclusive la crisis económica, porque Francia atravesaba una terrible crisis económica. Profesor, y hay obras que detallan de este momento, claro. ¿Ustedes han oído Los Miserables? Esa obra de Víctor Hugo. En esa obra sale una revolución. Si ustedes han visto la película, porque probablemente hayan visto la película o leído la obra, ¿no? El título, bueno. Hay varias películas, creo que se han hecho hasta 5 películas de Los Miserables, ¿eh? Sí, de Jean Valjean, ¿no? Pobrecito. Y la pequeña, pues, Cosette, ¿no? Cosette. Bueno, está leyendo el libro, también es bonito. Pero ¿se acuerdan por qué Fantine, ¿no? Fantine, la niña, ¿no? La niña no es Cosette. Ay, me estoy confundiendo aquí. Bueno, ya, la cuestión es que Jean Valjean, pues, roba un pan. Fantine es la mamá, claro, la mamá. Mira, Francia estaba jóvenes, económicamente se iba para abajo. Profesor, ¿pero qué? Pero si había revolución industrial, había industria, había fábrica. Sí, había riqueza en Francia. Especialmente como todo el gobierno se había hecho a la medida de la burguesía, ya que los industriales, ¿no? Los hombres de negocios de Francia estaban arriba, estaban que se forraban a lo grande. Pero los trabajadores trabajaban 16, 18 horas y ganaban una miseria. ¿Había riqueza? Sí. ¿Se distribuía la riqueza? Sí. No, no se distribuía la riqueza. ¿Había riqueza? Sí, pero ¿se distribuía? No, perdón. Sí había riqueza, pero la riqueza no estaba distribuida. Los trabajadores
laboraban 16, 18 horas. Los niños eh, trabajaban, las mujeres trabajaban por la mitad de lo que ganaba un adulto. Profesor, ¿cómo es posible? No entiendo. Sí, pues, o sea, en Francia había riqueza, pero había también mucha miseria. Es como Estados Unidos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Estados Unidos, hasta lo que yo sé, tiene 16% de pobres, o sea, más o menos casi 50 millones de pobres. Profesor, ¿pero Estados Unidos es un país rico? Sí, pues, pero tiene 50 millones de pobres. Entonces, eso, profesor, y es más, algunos drogadictos, pues, con el fentanilo, ¿no? Igualito, profesor, que es el modelo exitoso de Estados Unidos. Algunos dicen eso, con 50 millones de pobres, que es casi el 16% de su población. Creo que son 330 millones en la actualidad de los Estados Unidos. Entonces, igualito, Francia era rico, sí, profesor, hay riqueza, pero había muchos pobres. ¿Ya? Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia entre esa revolución y esta? Es que acá hay movimiento obrero. Acá no había líderes políticos de los obreros. Acá sí, jóvenes. Como la revolución industrial también se estaba desarrollando en Francia, había una masa de obreros y estaban organizados. Había sindicatos. Esa es la diferencia entre esta revolución y esta. Entonces, acá la burguesía, bien difícil que haga lo que quiere, porque va a haber respuesta organizada de los sectores populares, especialmente de los obreros o el proletariado. ¿Estamos claros? Y vamos a ver cómo esta revolución, jóvenes, se hace y, bueno, acaba terriblemente con el movimiento obrero. Bueno, las causas ponemos aquí. Ponemos las ordenanzas de junio, o también llamadas las leyes Cabañac. Ordenanzas de junio, ordenanzas de junio, las ordenanzas de junio, también conocidas como las leyes de Cabañac. Bueno, lo que hizo estallar la revuelta, además de la eliminación de la libertad de prensa y además de la eliminación de la Cámara de Diputados, fue, por supuesto, en este caso, la eliminación de los banquetes, ¿no? Ya está. Muy bien. Desarrollo. Ay, ay, ay. Acá hay dos líderes notables. Alphonse Lamartine y Louis Blanc. Alphonse Lamartine, ¿ya? Alphonse Lamartine, ¿ya? Alphonse Lamartine era de la pequeña burguesía y bueno, fue un activista político muy aliado a la burguesía, Lamartine. Aunque por ratos tenía como que su mirada en el pueblo, pero ya cuando las cosas comenzó a calentar se arrimó a la burguesía. Bueno, así siempre pasa, joven. A veces uno dice, estoy con el pueblo, y cuando las cosas queman, se lanza para el otro lado. ¿No? ¿A qué te recuerda? ¿Ah? Así pasa, pues, ¿no? Bueno, la cuestión es que Lamartine era de los sectores de la burguesía, mientras que un líder del pueblo, o sea, de los trabajadores, era Louis Blanc. Entonces, cada vez que la burguesía quería dar un paso, había una respuesta del movimiento obrero. En París, ¿eh? En París. Entonces, la burguesía otra vez quiso manejar la situación. Cuando estalló la revolución, la burguesía quiso manejar, bueno, vamos a manejar la situación, como hicimos antes, pero, un momento, momentito. El movimiento obrero también tiene su agenda, tiene sus reformas, y movilizaba gente. Entonces la burguesía tuvo que ceder, ¿no? A ver, ¿qué quieren los obreros? Ya, para empezar, sufragio universal. Nada que censitario, nada. ¿Y sabes qué? Proponemos que se elimine la monarquía y que se apruebe la república. Y que sea una república popular, una república para el pueblo. O sea que la burguesía decía, estos desgraciados están pidiendo mucho, ¿qué hacen? Pero ¿sabes qué? Se dieron a que se establezca la república
y se dieron también, aunque había sectores de la burguesía también que apoyaban a la República, ¿no? Pero la presión mayor vino de parte del movimiento obrero. Que sea República, ya, República. Segundo, sufragio universal. Así que esta vez la burguesía no pudo controlar esta revolución. ¿Por qué? Porque había respuesta del movimiento obrero. Ah, profesor, entonces, ajá. Antes no había organización de los obreros. Acá sí hay organización de los obreros, pero están organizados. Y la burguesía tenía miedo. Porque ¿sabes qué? Los obreros no actuaban solos. Los obreros se unían jóvenes, los obreros se unían con los campesinos, cerca de París. No, pero habían ya proyectos para hacer esa reforma. Más que todo venía esto de bueno, había un sector que se llamaban sansimonianos, ¿no? Estamos hablando de socialismo utópico todavía, pero sí había propuestas, muchachos. Sí habían propuestas para que la mujer ya vote, ¿no? Aunque parezca raro en esa época, todavía como que estas leyes no parecían pues muy dables, ¿no? Pero sí, se habían propuestas, había proyectos. Los obreros también estaban, un sector de intelectuales que estaban con el movimiento obrero, hablaban de eso también ya. Participación activa de las mujeres en la política, de manera independiente. A ver, una verdadera revolución, sí, pues, ¿no? Como dicen algunos historiadores, los cambios profundos no vienen de arriba, pues, vienen de abajo, pues, ¿no? Así es. O sea, si un país quiere cambiar, bueno, ya quedó claro lo que acabo de decir. Bueno, eso no lo digo yo, lo dicen historiadores. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasó entonces? Los obreros fueron más allá todavía. Momentito, ya, que en el documento de la Constitución se establezca que el trabajo es un derecho, está bien, el trabajo es un derecho, pero que también sea un derecho que el trabajo sea garantizado. Es decir, que una persona que de repente esté desempleada encuentre un trabajo. Y el Estado debe garantizar que una persona pueda lograr su sustento, su sobrevivencia. Porque desampararlo a un trabajador es llevarlo a la miseria, a la ruina, a la precariedad. Y eso es inhumano. Y con este objetivo, los obreros dijeron, un momentito, entonces, hay que crear, como el Estado tiene dinero, el dinero público, que se vayan creando empresas nacionales. Y en esas empresas se dé trabajo a la gente. Así como hay inversión privada, tiene que haber inversión pública. Que existan centros de producción para los trabajadores, pero que sean hechos por el Estado. El dinero es de todos. El dinero que recauda el Estado es de todos. Por lo tanto, una forma de socializar eso es, no pedimos que nos regalen, sino que creen empresas y ahí trabajen los obreros cuando estén desempleados. Ya, acá hay un detalle importante, muchachos. Ahí estaba la cuestión. Se recaudaba dinero, sí, pues, pero tenía que haber inversión pública. En este caso, con empresas, ¿no? Empresas nacionales, ¿ya? Que se creen, se le va a llamar así, los talleres nacionales. O sea, los talleres nacionales, ¿ya? Entonces, el gobierno, ya para ese momento, las elecciones la había ganado el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Bonaparte. Y se van a crear talleres nacionales. Ahora, en los talleres nacionales, las horas de trabajo no eran 16, 18 horas, eran 10 horas de trabajo. Eran 10 a 12, ¿no? Pero para esa época, joven, sería un logro, pero grandazo. Además, ahí al trabajador no se le podía precarizar. Tenía que ganar de una manera, pues, que su salario sea digno, ¿no? O al menos, ¿no? Porque, ojo, para los que estaban diciendo, profesor, que no, que el Estado, un momentito. ¿Te acuerdas cómo trataban a los trabajadores en esa época? Estamos hablando de un abuso terrible, ¿eh? Y estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Entonces los obreros consiguieron que se creen talleres nacionales. Y prohibido que trabajen niños. Y prohibido que trabajen mujeres. Y si mujeres trabajan, porque en algunos talleres se permitieron que trabajen las mujeres, ¿ya? Prohibido que trabajen las mujeres por menos de lo que gana un hombre.
Y si sale en gestación, bueno, se le da licencia o permiso. Ya, mira, hasta ahí parecía que todo está bien, joven. Hasta ahí parecía que está bien. No, un permiso, pues. O sea, que no trabaje. No, exactamente, se le daba un permiso, bueno, para que vaya, tenga su gestación, ¿no? Y bueno, al esposo se le daba una compensación por la situación de la esposa, ¿no? En este caso, por el hijo, por maternidad. Sí, porque estaba claro que ahí también ellos tenían un ingreso. Pero no era para todos tampoco, ¿ah? No fue extendido para todos, solamente en algunas fábricas se hizo, en algunos talleres nacionales. O sea, no fue masificado tampoco, fue en algunos casos. Pero yo tengo una pregunta ya. ¿Estos talleres nacionales estaban haciendo un tipo de transformación social, sí o no? Los talleres nacionales. Ya, yo tengo una preguntita. En el sistema se precariza al obrero mientras más oferta laboral hay, mientras más gente desempleada hay más gente que esté dispuesto a trabajar por menos. Si han oído esto de repente en economía, ¿no? La flexibilidad laboral, ¿no? Pero si hay poca gente desempleada o hay pocos trabajadores disponibles, las empresas tienen que crear condiciones para que los trabajadores vengan a trabajar. O sea, deben crear condiciones atractivas para el trabajador. Entonces, muchas empresas en Francia comenzaron a bajar su horario de 16, 18 horas a 10 horas, a 12 horas. Y adivina qué, la burguesía estaba recontra preocupada porque decían que esto no estaba bien. No, 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 esto no está bien. Esto no es competitivo. La clásica, ¿no? Esto no ayuda a la economía. Esto va a derrumbar la economía. Y el Estado está gastando mucho en los talleres nacionales. Y adivina qué hizo la burguesía. Salió con el ejército nuevamente y la policía de París. Y esta vez, jóvenes, fueron a masacrar a los obreros. Capturaron a varios líderes sindicales, llevaron a prisión a varios y metieron más balas con los trabajadores. 2.000 trabajadores murieron. Inmediatamente el gobierno, ¿sabe lo que hizo? Eliminó, ya una vez que la burguesía tenía el control, inmediatamente eliminó los talleres nacionales, acusándolos de ser pues desventajoso, de ser algo que no permitía o favorecía pues la competitividad. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, no pudieron eliminar el sufragio universal y ya estaba establecida Francia como una república. Aplastaron al movimiento obrero con el apoyo de la policía y el ejército. A ver, justo, claro, la persona tiene que esforzarse, es cierto, pero tiene que haber salario justo, ¿no? Ahora, ese salario, ustedes saben muy bien, en la economía de mercado, el salario está en función al mercado. Entonces, el trabajo es una mercancía, pues, ¿no? Es algo que se compra y que se vende. Eh, Así pasa, pues, donde estamos, ¿no? Ahora, ¿hay un sueldo mínimo? Sí, pero hay muchas empresas que trabajan al margen de la ley. Ustedes saben muy bien. Y a veces, si tú no tienes, por ejemplo, la posibilidad de trabajar en un lugar donde esté legalmente establecido, tú tienes que trabajar en una empresa informal donde te van a precarizar. Bueno, pero este problema, si ustedes se dan cuenta, ya los obreros lo habían advertido y plantearon una solución. Y no le gustó a los sectores de la burguesía. No le gustó y actuaron pues de una manera violenta. ¿Ya? Se eliminaron los talleres nacionales. Ponemos acá rapidito. Desarrollo. ¿Ya? Entonces, aquí los líderes van a ser dos. Van a ser Alphonse de Lamartine, que era el líder de bueno, del sector de la burguesía, líder de los burgueses, de la burguesía, mientras que Louis Blanc es el líder de los trabajadores.
como te dije yo hace un momento, aquí se deciden entonces, bueno, acá hay movimiento obrero. La diferencia con esta revolución es que aquí hay movimiento obrero. Y este movimiento obrero tenía ideas socialistas. Profesor, ¿pero qué socialismo? ¿Socialismo científico de Marx? No, 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 todavía no. La mayoría de ellos tenían movimiento, bueno, era un movimiento, tenían ideas del socialismo utópico todavía, ¿ya? Acá hay movimiento obrero de orientación socialista. Recordemos que la premisa más importante del socialismo, al margen de ser utópico, científico o social cristiano, no sé, es la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, ¿cómo se logra eso? Ya, ¿cómo se llega a ese objetivo? Bueno, marxistas o científicos tienen una forma de entender las cosas. Los social cristianos tienen otra forma. Los utópicos también plantean, pues, cómo llegar a eso, ¿no? Ya, movimiento obrero socialista. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Como te dije hace un momento, se crearon los talleres nacionales. Se crean los llamados talleres nacionales. Se convoca, recordemos, elecciones, se establece la república, se hace sufragio universal. Muy bien. Se pone fin a la monarquía y se convoca elecciones. A ver, ponemos acá. La burguesía elimina. Es más, les cuento algo. Hay muchas obras de cómo estos enfrentamientos se producen, ¿no? Bueno, acá claramente Carlos Marx ve una lucha de clases, ¿no? Los intereses de los privilegiados contra los beneficios que exigían, pues, los trabajadores, que era una pérdida de privilegios para los sectores, pues, acomodados. El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, pues, ¿no? Es un libro, a ver, sí, pues, no, de Luis Bonaparte, bueno, sí, 18 Brumario. Carlos Marx tiene una obra que se llama 18 Brumario. No, los obreros acá querían ir más allá, no asociarse ya, no asociarse. Sabía muy bien que lo mejor era conseguir reformas, pero presionando a la burguesía, porque la burguesía no la quería conceder. En Francia la burguesía había precarizado a la población. O sea, la burguesía en Francia era muy rica, pero había muchos sectores precarizados en la población. Como te dije, en Francia había riqueza. Entonces, Luis Blanc, por ejemplo, entendió de que la burguesía en Francia era muy reacia a las reformas, no habría ningún tipo de entendimiento. Entonces lo mejor era desafiarla, enfrentarla y que se concedan, pues, que se hagan reformas, ¿no? Que el pueblo pide, ¿no? Que la población pedía. Por supuesto, habían líderes, a diferencia de la otra revolución, que quisieran asociarse, a ver, bueno, puede ser que sí, ¿no? Al comienzo. Había uno que se llamaba Arthur, recuerdo muy bien, que sí hablaba y Albert también, aunque Albert se volvió más rabioso, ¿no? Hay un eh, líder que se llama Albert. Él es el primero que dijo, que sostuvo que no había capacidad de entendimiento. Sí intentaron, es cierto, pero la burguesía francesa era muy reacia, muy cerrada. Y no, pues no. La única forma de arrancar derechos a los trabajadores era con la lucha. En este caso, pues con la violencia revolucionaria, como había pasado en la Revolución Francesa. Y surge pues esta idea de que los derechos se arrancan con violencia, porque los derechos se nos niegan con violencia, decían, ¿no? Eh, bueno, ya son palabras ya duras que probablemente para ustedes sonará un poco raro, pero en esa época ya la experiencia revolucionaria de Francia de 1789 había demostrado de que, lamentablemente, ¿no? Hay cambios que se producen así. Eh, bueno, ya después Carlos Marx pues habla de la lucha de clases, la teoriza, pues, ¿no? De que la violencia a veces es inevitable y todo eso, ¿no?
Pero bueno, estoy que te aclaro cómo era el siglo XIX y cómo pensaban, ¿no? Albert, por si acaso, fue uno de los más convencidos que no podría haber ningún entendimiento con la burguesía francesa. Sí, pues, ¿no? Es duro, ¿no? Porque, bueno, un sector privilegiado difícilmente renuncia a su privilegio. Y eso lo vemos desde Roma, ¿no? ¿Se acuerdan de los otimates, ¿no? Los nobilitas, ¿no? O sea, sería bueno que ellos de repente de su parte, ¿no? Hagan concesiones, consideren que sería bueno hacer reformas, pero no, así no pasa, ¿no? No, lamentablemente la historia, o ha pasado muy poco, ¿no? Por ejemplo, el caso de Japón, fue el emperador, lo llaman la revolución desde arriba, ¿no? En la era Meiji, cuando el emperador Matsuhito Meiji hace las reformas, ¿no? Crea la dieta, convoca elecciones, hace un cambio pero total. Es uno de los casos más raros de la historia, ¿no? La era Meiji en Japón, ¿no? Pero en Europa esto difícilmente pues, ha pasado, ¿no? Bueno, elimina reformas obtenidas por los trabajadores. Reprime a trabajadores, ¿no? Bueno, como resultado de estos jóvenes, ponemos acá consecuencias. Consecuencias. Las consecuencias. Ya. Para empezar, la consecuencia más importante de esta revolución es que se elimina la monarquía y se establece la Segunda República Francesa. Es la Segunda República, porque la Primera República se creó con la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Es más, en la etapa de la Convención se establece la Primera República. Esta es la segunda, porque recordemos que Francia está poniendo fin a la monarquía constitucional de Luis Felipe I. ¿Quién gana las elecciones? Las gana Luis Bonaparte. Va a ser nombrado presidente, gana la presidencia. Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. Él va a ser elegido, Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, con el apoyo que tenía pues del ejército, de la burguesía, ¿no? Ya se lanza con todo y pretende ser emperador, acusando de que hay una amenaza externa, ¿no? Y todo eso. Francia, en el año 1852, vuelve a convertirse en un imperio con el auspicio de Luis Bonaparte. El imperio francés, pero como no es el primero, porque Napoleón Bonaparte tuvo el primero, sería el segundo imperio francés. Luis Bonaparte, ya, que gana las elecciones en el año, en el año 1852, funda el segundo imperio francés, ¿ya? Entonces, Luis Bonaparte funda el segundo imperio francés y curiosamente, él va a recibir el título de Napoleón III. Él va a pasar a llamarse Napoleón III. Y comienza a hacer guerras también, en tanto en Europa, y quiso invadir México, ¿no? Pierde también. Muy bien, muchachos. Ahí acabamos entonces con las revoluciones liberales, ¿ya? Sí, pues una segunda república, pero ¿para qué? Para que después se vuelva a proclamar imperio. Se vuelve a proclamar imperio, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, vamos rapidito ahora con lo que serían las unificaciones nacionales. Vamos a poner acá.
Ah, bueno, sí. ¿Ya? De las unificaciones nacionales. Ya, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahora sí, profe. Ya, ya, perfecto. Se había movido acá un ganchito. Ya, son dos unificaciones nacionales, ¿no? La que vive Italia y Alemania. Recordemos que ambas habían sido eh, eliminadas o habían sido divididas en realidad por el Congreso de Viena. Entonces voy a poner acá unificaciones nacionales. Bueno, la ideología que está detrás es obviamente el nacionalismo, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX. Ya está. Voy a poner acá en Alemania y acá en Italia. ¿Ya, muchachos? Muy bien. La gran pregunta es, ¿cuál era la situación de Alemania y de Italia antes de la unificación? Bueno, recordemos que con el Congreso de Viena, Alemania estaba dividido en 39 estados. Eran 39 estados, escúchame bien, ¿ah? 39, y los más grandes eran Prusia y Austria, ¿ya? Todos ellos formaban parte de la llamada Confederación Germánica. Recordemos, todos ellos. Ahora la pregunta es, ¿la unificación se iba a dar probablemente impulsada por Austria o por Prusia? Muchos decían que eran los dos grandes estados, ¿ya? Los dos grandes estados, ¿qué tapa qué? ¿No se ve la parte de abajo? Ah, ya, creo que, a ver, vamos a ver, creo que acá se mueve. Eh, no. Cuidado, profe. ¿Cómo? Ya, o lo dejamos ahí, o lo dicto, pues, ¿no? Ya, muchachos, sí, porque ahorita muevo algo y se malva. Dice, funda, a ver, el segundo imperio francés, Napoleón III. Ya cuando regrese a mí, porque hace un ratito, va a regresar en un momento, ya ella lo va a calibrar bien y va a tomar fotos. Ya, muchachos, tranquilos nomás, no se esponjen. A ver, entonces, esta es la situación de Alemania. Ya, Alemania estaba dividido en, Alemania había quedado dividida en 39 estados. Y quien va a hacer la unificación, ya, va a ser Prusia. Prusia es el que comienza a unir todo el territorio. Primero, jóvenes, con una jugada maestra. Comienza a instalar ferrocarriles. Yo en una clase les dije que los alemanes copiaron el modelo de ferrocarril de los ingleses, o sea, compraron ferrocarriles a Inglaterra, los desarmaron e hicieron sus propios ferrocarriles y compitieron con los ingleses teniendo ferrocarriles. Ya, la cuestión es que Alemania comienza a instalar toda una red de vías ferroviarias para integrar todo el territorio. Y es más, crea una zona económica que se va a llamar el Zollverein. ¿Para qué? Para promover integración económica a través de la eliminación de aduanas. O sea, todos los productos de los pequeños estados alemanes con Prusia, que tenía aproximadamente 14 millones de habitantes, entrarían a Prusia sin impuestos o con un bajo impuesto. En cambio, a los productos austriacos le ponían alto impuesto. Es más, exigía a Prusia, a los pequeños estados alemanes, que si le van a comprar a Austria, le pongan también grandes impuestos. Era una manera de alejar a Austria, pues, ¿no? Bueno, esta idea, por si acaso, no era algo nuevo, era algo que ya venía, jóvenes, de la mente de un líder, que lo van a conocer como el canciller de hierro, ¿no? Otto von Bismarck.
Otto von Bismarck, por si acaso, era el canciller que tenía en ese momento el rey de Prusia, que se llama Federico Guillermo I. Federico Guillermo I. Te voy a poner acá rapidito. Alemania está dividida en 39 estados, ¿ya? Los dos estados más poderosos o más fuertes eran Austria y Prusia, ¿no? Prusia y Austria, ¿no? Recordemos que ellos eran parte de la conocida Confederación Germánica. O sea, lo que va a formar la unificación, o lo que da origen a la unificación alemana, va a ser la Confederación Germánica. Y ya te dije, la que impulsa la unificación va a ser Prusia, Prusia, ¿no? Ya los líderes de la unificación, vamos a ver acá, los líderes en este caso de la unificación, voy a poner así, líderes de la unificación van a ser tres hombres. En primer lugar, el rey de Prusia. El rey de Prusia se llama Guillermo I. Bueno, en alemán es Wilhelm, ¿no? Wilhelm se escribe así, creo que hay una pregunta justo sobre eso. Perdón, Wilhelm, ¿no? Wilhelm o Guillermo, ¿no? ¿Cómo está? A ver, me parece que acá lo han puesto. Una preguntita, me parece que es la Wilhelm, ¿no? Wilhelm. Wilhelm, acá sabes. Wilhelm primero, ¿no? Wilhelm, así es. O Guillermo, ¿no? Que es el nombre en alemán, ¿no? Ya, los líderes van a ser entonces el rey de Prusia. Voy a poner acá Guillermo I, que es el rey de Prusia. Y el famoso canciller de hierro, que es Otto von Bismarck, que decía que la unidad de Alemania no se va a conseguir con constitución, con democracia y parlamento. La unificación de Alemania, o la grandeza de Alemania, se consigue con la fuerza, con el hierro, ¿no? Por eso que lo llamaron el canciller de hierro. ¿Ya? Él va a ser Otto von Bismarck. Otto von, se pronuncia von Bismarck. ¿Ya? Él va a ser el canciller del rey de Prusia. Él es el canciller llamado canciller de hierro, ¿no? El canciller de hierro. ¿Ya? Y también tenemos, por supuesto, al jefe del ejército, porque a diferencia de la unificación italiana, donde había muchos estados que querían ser parte de la unidad italiana, aquí, en el caso de Alemania, en la Confederación Germánica, habían estados que no querían unirse, así que fueron forzados a unirse, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del ejército, ¿quién dirigía el ejército de Alemania que promueve la unificación? También va a ser el general von Moltke, ¿no? Von Moltke. Él es el jefe del ejército, ¿no? Del ejército prusiano. Ahí está, muchachos, ¿ya? En el caso de Italia, Italia estaba dividida en 7 estados. Italia, por el Congreso de Viena, estaba dividida en 7 estados. Mira, estaban el reino de Cerdeña-Piemonte, que va a ser el más importante. Y algo pasó ahí. A ver, el reino de Cerdeña-Piemonte. Me dicen que no pueden ver acá abajito, no sé cómo se puede hacer. ¿Ya? El reino de Cerdeña-Piemonte. Entonces, la unificación se va a dar a través del reino de Cerdeña-Piemonte, ¿ya? Eran 7 reinos, ¿ya? Estaba Cerdeña-Piemonte, Lombardía-Veneto, estaban los estados pontificios, y estaba también el reino de las 2 Sicilias, ¿no? Pero
También habían 3 estados, Parma, Toscana y Módena. La pregunta es, ¿cuál de estos estados es el que va a unificar o promover la unificación? Va a ser Cerdeña-Piamonte. Entonces voy a poner acá, dividido en 7 estados, y el promotor, así como acá fue Prusia, yo lo voy a poner, Prusia es el promotor de la unidad, aquí el estado promotor de la unidad va a ser el reino de Cerdeña-Piamonte, ¿no? Cerdeña-Piamonte. Profesor, ¿y por qué Cerdeña-Piamonte es el que busca la unificación? Miren, el gran problema que tenía Italia es que muchos de los estados que te acabo de mencionar, a excepción de los estados pontificios, estaban gobernados por dinastía, bueno, por la dinastía Habsburgo, que era austríaca. Eran pro-austríacos. Así que los italianos tenían miedo que si de repente buscaban su unidad, Austria iba a venir pues y a aplastarlos como ya había hecho antes. Y el único que no era Habsburgo era el reino de Cerdeña-Piemonte. eh, va a ser, en realidad, en este caso va a ser el rey Víctor Manuel II, ¿no? Promotor de la unificación. Acá voy a poner así, mira, a ver. Los líderes, ¿ya? Ya. Los líderes, en este caso, de la unificación italiana, van a ser 3. Primero, por supuesto, el rey de Cerdeña-Piemonte, que es Víctor Manuel. Víctor Manuel II, que es el rey de Cerdeña-Piemonte. Está arribita completo, ¿ya? Estaba la mente o la masa gris, así como en Alemania hubo un Bismarck, una mente, una masa gris detrás de la unificación. En el caso de Italia hay algo parecido, un líder también detrás que promueve, un promotor de la unificación. Este hombre se va a llamar Ernesto Benzo Conde de Cavour, también llamado Ernesto Cavour. ¿Ya? El Conde de Cavour, ¿ya? Él es el ministro, en este caso ministro del rey Víctor Manuel II del reino de Sardina y Piamonte. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Tenemos ahora entonces, y finalmente, en el caso de Italia surgió un ejército popular que era simpatizante de la unificación. Sí, este ejército que era patriota, conformada por personas que realmente querían la unidad de Italia. Eran hombres que estaban dispuestos a morir por ver a la Italia unificada. ¿Ya? Este hombre que formó este ejército se va a llamar Giuseppe Garibaldi. Vamos a poner así, ejército prusiano, ¿no? Ejército, ¿ya? Él es el jefe del ejército, ¿no? Jefe del ejército prusiano, ¿ya? Y en este caso, se forma un ejército, una guardia patriótica para buscar la unidad de Italia, ¿no? Víctor Manuel II. Víctor Manuel II es. Rey de Cerdeña Piamonte, ¿ya? Muy bien, y ponemos acá entonces a, bueno, Giuseppe Garibaldi. Y este ejército que se forma va a ser conocido como los
camisas rojas. ¿Ya? Él es el jefe del ejército. Voy a poner acá, jefe de los camisas rojas. ¿Ya, muchachos? De los camisas rojas. ¿Ya? Y los camisas rojas, recordemos, serían el ejército patriota. Ya está. Muy bien. Vamos a acabar con esto, muchachos. Miren, el enemigo principal de ambas unificaciones, no se olviden, fue Austria. En el caso de Alemania fue Austria y Francia, pero aquí solamente Austria. ¿Ya, muchachos? Ellos, los austríacos, fueron los que trataron de evitar la unificación. Vamos a poner acá rapidito. Jóvenes, ¿y cómo podía ganar Italia a los austríacos? Mira, yo quiero que sepas claramente esta jugada. Austria es enemigo de los dos. Austria es enemigo de los dos. Así que si entraba en guerra con los italianos, ¿me entiendes o no? Si entraba en guerra con los italianos, los alemanes podían aprovechar. Y viceversa, si entraban con Alemania en guerra, los italianos podían aprovechar. Así que Camilo Benzo Conde de Cavour, que es muy audaz, acuerda secretamente con Napoleón III, ¿se acuerdan, no? Acuerda algo simpático. Miren, le dice Napoleón III, hacemos algo. Tú nos ayudas con los austríacos y te entregamos dos territorios, Niza y Saboya, un tratado secreto, el tratado de Plombiers. Ese fue el canje. Era un tratado que no era público, te dije, ¿no? Era así. Y bueno, Napoleón III hace su parte, derrota a los austríacos, ¿sí? Y una vez que derrota a los austríacos, ¿no? Inmediatamente, jóvenes, recibe pues Niza y Saboya. Y esto da libre pie a que otros estados de Italia comenzaran a rebelarse. ¿Ya? Te voy a poner acá, Camilo Benso de Cavour, Conde de Cavour, aprueba lo que se conoce como los acuerdos de Plombiers. ¿Ya? Y a través de estos acuerdos de Plombiers, Napoleón III, el emperador de Francia, en las batallas de Magenta y Solferino. ¿Ya? Muy bien. Seguidamente, jóvenes, los estados pontificios. ¿Ya? Giuseppe Garibaldi entra, jóvenes, y con su ejército avanza a los estados pontificios. El Papa se opone a esta invasión y exige la intervención de Napoleón III. Al final, jóvenes, el Papa lo que hace es encerrarse en la Iglesia Vaticano, la Santa Sede, y no acepta la unificación italiana. No acepta, no acepta, jóvenes. ¿Ya? Lo que pasa es que, mira, se convoca al Parlamento de Turín, donde la población reconoce a Víctor Manuel II como rey de Italia. ¿Ya? Parlamento de Turín. Se establece a ver, se crea el Reino de Italia, el Reino de Italia, y como te dije, el Papa rechaza reconocer el Reino de Italia, lo que da origen a lo que se va a conocer como la cuestión
Profesor, ¿quién era el Papa en ese momento? El Papa se llama Pío IX. El Papa Pío IX rechaza la unificación y empieza lo que se va a conocer en la historia como la cuestión romana, porque el Papa decide no hacer misas, no salir públicamente hasta que los que han ocupado los territorios de la iglesia se vayan, ¿no? Y empieza lo que se va a conocer como la cuestión romana. En el caso de Alemania, ¿ya? Los prusianos derrotan a Austria en la batalla de Sadowa. En la famosa batalla de Sadowa, el año 1866, y con esta victoria ganan territorio dentro de los estados germánicos. Posteriormente, jóvenes, Napoleón III, preocupado por el expansionismo de Prusia, decide intervenir y se produce la guerra llamada franco-prusiana. Guerra franco-prusiana. Esto de acá sí debe recordar muy bien, ¿eh? Porque esto va a originar un pleito que se va a prolongar hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. A ver, la guerra franco-prusiana fue la guerra entre Francia y Prusia del año 1870 a 1871, donde los prusianos derrotan a los franceses en una batalla que se llama la Batalla del Sedán. Y no solamente eso, no solamente lo derrotan, capturan al emperador Napoleón III, jóvenes. Lo capturan, es una vergüenza total. Prusia entra a Francia y en París, en la misma capital del emperador Napoleón III y del Segundo Imperio Francés, llegan jóvenes como los han derrotado, y allí en Versalles, en el Palacio de Versalles, se hace la coronación del rey de Prusia como emperador, con el título de emperador o Kaiser Guillermo I. Y Alemania va a ser conocida como el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán. Francia es derrotada en la famosa batalla del Sedán y como resultado de esta derrota, ¿ya? Se firma el Tratado de Frankfurt. Ya te dije, Prusia se convierte, será el unificada ya, pues, ¿no? Llamada ahora el Segundo Reich, y el emperador o Kaiser será Guillermo o Wilhelm I. Kaiser es emperador. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, y con esto culmina lo que sería la unificación alemana, ¿no? Ahora, otro detalle que quiero aclarar. Hay un territorio que se llama Alsacia y Lorena. Acuérdate bien de esto porque vamos a verlo en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Alemania, como derrotó a Francia, le pide que le entregue Alsacia y Lorena. Alemania le pide a Francia que le entregue Alsacia y Lorena como reparación. Profesor, ¿y por qué Alsacia y Lorena? Fácil. Alsacia y Lorena tenía bastante carbón. Y el carbón es fundamental para la industria pesada. Muy bien, muchachos. Vamos entonces con las claves. Vamos con las claves. Vamos rapidito. Dice, la primera pregunta, la revolución ya está fácil, pues con la revolución de 1848 se funda la Segunda República. 1B. 2. Prusia es el impulsor de la unificación. La 2 es B. 3. Las revoluciones tanto de 1830 como el 48 se dan principalmente en Francia, ¿no? Francia. Entonces, la 3 sería A. 4.
La primavera de los pueblos, en Francia, pues, ¿no? La primavera de los pueblos, acá estamos, en Francia, ¿no? La clave sería entonces la A. La A. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Europa fue testigo de una serie de revoluciones liberales. ¿Cuál de las revoluciones fue un hito importante en la lucha de la independencia? Ya, ¿cuál de las revoluciones impactó más en América Latina? Definitivamente la Revolución Francesa. La clave de las 5 sería C. Las siguientes líneas dice la libertad de prensa. Ya, la ley de Saint-Cloud van contra la libertad de prensa, ¿no? Tienes que dar informe de lo que vas a publicar al Estado, eso no está bien, entonces sería la revolución de 1830. La 6 es la D. 7. La revolución de 1848 ya proclamando la Segunda República. La revolución de 1848 proclama la Segunda República. Y finalmente quien acaba ganando las elecciones va a ser Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, ¿no? Bueno, ya han puesto Luis Napoleón, pero Luis Bonaparte en realidad, ¿no? Sería la 7 beso. Luis Bonaparte, ¿no? 8. Dice las ideologías del siglo XIX al liberalismo. Característica del liberalismo. 1, división de poderes, sí. 4, libertad individual, sí. 1 y 4 ya salió ya. Y igualdad jurídica ante la ley, sí. 7. No, sí, pues 1, 4 y 7, ¿no? 1, 4 y 7, la A. La A. 9. La revolución de 1830. Recordemos que cambia de rey y entra Luis Felipe de Orleans. La clave es la D, 9 dedos. 10. Documento de la Revolución Francesa importante sería la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. La 10 sería dedo. Y la 11 sería avión, voto censitario. Recordemos, voto censitario. Cuando alguien tiene dinero y vota porque tiene dinero, y los que no tienen dinero no votan. Sería voto restringido, censitario. Y la otra forma de votación es la votación universal, ¿no? Entonces la clave sería A. 12. ¿Qué país de Europa no tuvo revoluciones en el 30 y 48? Fue Inglaterra. Fue estable. 12A. 13. El Kaiser va a ser Guillermo II. Su nombre en alemán es Wilhelm, ¿no? La clave de la 13 sería E. La 14 es D porque la burguesía impulsó ambas revoluciones, tanto la del 30 como el 48. La 14 sería D. Pero también hubo participación de sectores populares, ¿no? 14 dedo. Y la 15 sería Prusia, que es el mayor estado industrial que promueve la unificación. La 15 sería A, Prusia, prusianos. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy. De mi parte, que tengan una bonita semana. Hasta pronto, muchachos. Cuídense mucho. Sobre. ¿Sí?